Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 3. Estamos estudiando qué el Señor está pidiendo de los hombres que van a estar guiando a su pueblo. Y venimos recordando cada semana que todo esto es obra del Señor en nuestras vidas. No es que vos tenés que mirar esta lista y pensar que va hacer tu esfuerzo, tu diligencia, la que te lleve a ser un hombre aprobado. La medida de un pastor es algo que va a evidenciar un propósito eterno, algo que Dios planeó para tu vida antes que vos nacieras. Y es usarte en una función muy importante dentro del pueblo de Dios, y es poder guiar a su rebaño. Vos lo que estás haciendo es mirando esta lista para decir, Señor, esto aspiro a ser, todo hombre debe serlo, y quiero crecer para convertirme en uno de ellos, pero no puedo hacerlo con mis propias fuerzas. Dependo de tu obrar, del Espíritu en mi vida, que traiga crecimiento en cada una de estas áreas, y espero en ti para que tú lo hagas. Pero sí tenemos que saber de que las demandas para la función pastoral son sumamente altas. Y no son estos solamente porque a alguien se le ocurrió que fueran estas demandas, sino que es por la manera en la que Dios planea dirigir a su pueblo. Y es con patrones, con modelos claros, con hombres que puedan guiar no solamente con las escrituras, con conocimiento bíblico, sino que puedan guiar con su propia vida al pueblo y decir, bueno, esto es lo que implica el principio que te estoy enseñando. Así es como se ve hecho carne en una persona que maduró y que creció y que puede ser un punto de referencia para todos los demás. Y en todas las épocas ha sido necesario y sumamente vital que haya esta clase de hombres en las iglesias. Y hoy no es la excepción, hoy hace falta estos hombres. Les voy a leer una frase antes de leer el texto de esta mañana que nos va a recordar la importancia de el liderazgo calificado. Dice así: los hombres que tienen a su cargo formar una generación piadosa han de ser mártires valientes, heroicos y compasivos. Si su fe en Dios y su palabra es débil, y su espíritu de sacrificio es quebrantada ante cualquier brillo egoísta y mundano, no podrán conducir ni a la iglesia ni al mundo hacia Dios. Los predicadores no son tanto creadores de sermones como forjadores de hombres y de santos. Y el único bien preparado para esta obra será aquel que haya hecho de sí mismo un hombre y un santo. Dios no demanda grandes talentos ni grandes conocimientos, no grandes predicadores, sino hombres grandes en santidad, en fe, en amor, en fidelidad, grandes para con Dios, hombres que prediquen siempre por medio de sermones santos en el púlpito y por medio de vidas santas fuera de él. Estos son los que pueden moldear una generación que sirva a Dios. Tremendo, ¿no? Esto es lo que Dios está pidiendo de nosotros hoy. Que avancemos para ser hombres que podamos guiar al pueblo de esta manera. Claro, lees esto y te sentís que nunca vas a llegar. En un sentido, hay una sensación sana y necesaria de verte cada vez más lejos. Es que cuanto más creces, más pecador te ves. Pero estos requisitos que aparecen acá nos muestran un estándar mínimo al cual debe llegar el, el que aspira a esta función. Así que estamos mirando esta lista y midiéndonos al lado de esta lista y pensando de qué forma aún tenemos que seguir creciendo en cada uno de ellos. Y vamos a leer de nuevo la lista hasta el versículo 4, hasta el 5, perdón.
Dice así, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, el último que vimos, que gobierne bien su casa, y ahora que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El que vamos a ver esta mañana es este último, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ya en la última predicación arrancamos a hablar sobre la familia y la importancia que tiene la vida familiar. Y podríamos pensar en la importancia de la vida familiar por varios asuntos. En primer lugar, es que ahí es donde se pone a prueba el carácter de un hombre. Uno puede hacer ciertas cosas en ciertos momentos, pero la vida de la familia es la que va a exponer quién soy realmente. Porque ahí es donde voy a ser más vulnerable, ahí es donde se me va a ver cómo verdaderamente soy. No voy a poder ahí todo el tiempo fingir, sino que tarde o temprano va a salir mi verdadero carácter. Y por eso una de las primeras cosas que pensamos cuando estamos evaluando a un hombre para el ministerio es qué piensa su familia, qué piensan sus hijos de él, su esposa de él, qué clase de hombre ven que él es. Y no solamente es porque la familia va a exponer mi verdadero carácter, sino que también es que la familia va a mostrar la clase de líder que yo me voy a convertir. Porque yo puedo hablar acerca del ministerio con grandes ideales y las mismas cualidades del liderazgo que se manifiestan en mi hogar van a terminar evidenciándose en la vida de la iglesia. Y a la vez pienso en una razón más. El Señor lo planeó de esta manera. Porque Él quiere que cuidemos de su familia de una manera digna de un padre fiel. Él nos delega sus hijos para que se los cuidemos, los instruyamos, los protejamos, los alimentemos, como si fuesen a ser los nuestros propios. Pero si con nuestros hijos no fuimos diligentes y fieles, entonces no hay ningún lugar para que Dios nos confíe los suyos. Su familia es algo muy valioso. Es algo que Él nos va a pedir cuenta por esto. Y por eso el hogar se vuelve en un centro de entrenamiento. Se vuelve en un lugar donde vamos a aprender a cómo ser padres diligentes y padres fieles. Porque la tarea pastoral se parece mucho a la paternidad y al liderazgo en el hogar. Tenemos que traer a la mente también, y es pensar en el pastor como un papá. Hay límites en esta analogía, pero hay otras cosas que son muy parecidas. Y por eso Pablo va a hacer estas implicaciones, va a decir, no puede ser un pastor fiel, un hombre que no es un papá fiel, porque en esencia es la misma tarea. Lo que la iglesia va a necesitar es cuidado. Y como hay que cuidar a la iglesia, hay que cuidar a la familia. Y ahí es donde te vas a poner a prueba. ¿Cómo estás cuidando a tu familia? La vez pasada arrancamos con el concepto más general. Tiene que gobernar bien su casa. Todos los aspectos del hogar. Él tiene que ser un líder sabio y fiel, diligente. Pero ahora va a ser mucho más puntual hablándonos de nuestros hijos. Y lo que va a sacar a luz esto es que yo puedo ver qué clase de líder un hombre es cuando miro el comportamiento de sus hijos. El comportamiento de sus hijos no es lo que va a calificar o descalificar a este hombre.
es lo que va a evidenciar la clase de líder que él es. Es un termómetro que nos va a permitir saber si él puede ser un buen pastor o no. Miro cómo están sus hijos. El requisito en 1 Timoteo, después podemos leer el de Tito también, pero acá en 1 Timoteo lo que va a decir es que el requisito es que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La palabra sujeción acá tiene que ver con subordinación o sumisión. Es un término que hoy se resiste, pero que es muy importante. Por ejemplo, este término se usa en el contexto militar. Y hoy hay muchos que resisten esta idea de someternos. Pero ¿a quién se le ocurriría formar un ejército con un pensamiento posmoderno sin criterios de autoridad? ¿Cómo podría funcionar ese ejército, no? Hay guerras hoy sucediendo en nuestro mundo. Y nosotros sabemos que esas guerras están coordinadas por alguien que tiene una agenda y sabe a dónde mandar los misiles, cuándo mandarlos y cómo planear cada movida del ejército para lograr una misión particular. Y todo tiene que salir a la perfección. Cada soldado, en cada rincón, cada persona que participa, tiene que hacer lo que se le dice que tiene que hacer. Y lo hace en el momento que se lo dice y de la manera que se le dice. Entonces uno se da cuenta de lo absurda que es esta idea del individualismo. Dios ordenó este mundo con principios de autoridad y sumisión y sujeción. Entonces, cuando pensamos en los hijos, Dios lo planeó de esta manera. Los hijos deben ser guiados y dirigidos. El hogar no es una anarquía, no es una democracia. El hogar es una teocracia, el hogar bíblico es una teocracia. Dios gobierna ese hogar a través de representantes en quien Dios delegó autoridad para que se pueda cumplir su mandato. Todas las escrituras. El niño llega a esta familia y él llega con un problema. La necedad, que está atada a su corazón. Y ustedes leyeron mucho en Proverbios sobre necedad. La necedad le hace pensar a ese niño que él está en control. Le hace pensar que él es más inteligente que todos a su alrededor y que él sabe lo que es mejor para él. La necedad le hace no querer escuchar y no querer ceder su voluntad a nadie. Así nacemos todos. Es el pecado que nos gobierna. Y es la responsabilidad de los padres quebrar esa voluntad para salvar a ese niño de la destrucción que la necedad va a traer a su vida. Y lo que va a hacer el padre es, de una forma muy activa y constante y firme, sostener el principio de autoridad en el hogar. ¿Y cuál es el principio de autoridad? En esta casa todos estamos bajo autoridad. Dios nos gobierna. Dios le da directivas a papá. Y a través de papá, papá le instruye a los hijos de cómo ellos tienen que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y los hijos tienen que estar en sujeción. Esta es la expectativa. El mandato de que, o el requisito de que el hombre espiritual y maduro tiene hijos en sujeción, da a entender que la sujeción es algo posible. Y no solo posible, sino que es algo necesario. Es algo indispensable para el buen funcionamiento de un hogar. Para que ese hogar pueda reflejar los propósitos de Dios para esa familia y lograr el desarrollo sano de esa familia. Tristemente, hijos desobedientes ha sido un patrón no solamente del pueblo cristiano, especialmente de los pastores. Yo no sé
cómo vos creciste o qué viste vos en tus contextos, pero yo crecí en un contexto donde yo decía que era hijo de misionero y todos pensaban, tu vida es un desastre, porque ese es el patrón que todos veían de los hijos de misioneros. Yo crecí en un contexto donde pastores descalificados por su falta de liderazgo en el hogar, evidenciada por hijos rebeldes, es el pan de todos los días. Es algo que es sumamente frecuente. Y parece hasta un patrón aceptado. El pensar en sacar un pastor del ministerio por la desobediencia de sus hijos, en muchos casos es visto como algo extraño, algo extremo. Si él es un buen predicador, es un buen pastor, ama y cuida, bueno, si su hijo es un rebelde, ¿qué puede hacer él? Pero la Biblia no lo permite, ¿no? Porque nos va a unir esto bajo este principio. Un hombre, un líder fiel, se va a reflejar en hijos sumisos. Claro que el objetivo de un papá fiel no es solamente que sus hijos sigan reglas, porque él ama a sus hijos y él lo que quiere es que el evangelio traiga salvación a sus hijos y cambie el corazón de sus hijos. Él lo que quiere, ¿no es cierto?, es que ellos amen al Señor y le obedezcan por temor reverente a Dios y no por temor a las consecuencias de sus pecados solamente. Ese es el objetivo. Pero el ambiente en donde él va a poder instruir a sus hijos, pastorear a sus hijos y guiar a sus hijos a la salvación es un ambiente de sujeción. Así que el primer principio que él va a buscar es la sujeción. Él va a buscar que sus hijos estén sujetos. Deme un minutito. Esta sujeción, entonces, es uno de los aspectos del pastorado de la familia. No es el único punto. Hay más que eso. Va a haber instrucción, va a haber un cuidado en todas las áreas, física, emocional, espiritual. Pero el aspecto de la sumisión está resaltado acá porque ahí es donde se va a evidenciar que este hombre está sometido a Dios y cumpliendo su rol como papá en el hogar. Cuando leemos, se agrega algo más en cuanto a la sumisión de los hijos y dice que tiene que tener sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y acá el concepto es que él no puede usar cualquier herramienta para someter a sus hijos. Él tiene que hacerlo en una forma que honre a Dios y que muestre respeto por sus hijos y que muestre el cuidado tierno y paternal de un hombre que va a usar los instrumentos que Dios le dio para corregir, pero que lo va a hacer en una forma honesta. La palabra honesta acá tiene que ver con dignidad. O sea, él no va a lastimar a su hijo, humillar a su hijo, a herirle físicamente o emocionalmente para poder lograrlo. O sea, él no puede hacer uso de su fuerza como aún teniendo él más fuerza que sus hijos. Él no puede hacer uso de sus palabras sin restricción, trayendo heridas al alma y al corazón con palabras que son como golpes de espada para lograr que su hijo por vergüenza o por
desaliento, termine cediendo. Él lo que va a hacer es, de una forma honesta, con las Escrituras, siguiendo una ética bíblica, él va a usar las herramientas que Dios le dio para guiar a su hijo a la obediencia. Entonces el líder debe ser como un padre amoroso para con la iglesia, y el mejor lugar donde demostrar que puede serlo es evidenciándolo con su propia familia. Él tiene que hacer con sus hijos lo que después él va a hacer con la iglesia. Y por eso es que usa esto, sujeción con honestidad. Es el mismo principio que guía la forma en la que vamos a tratar la vida de la iglesia. Una de las razones por las que tenemos que hacer esta tarea con nuestros hijos y ser fieles, y estos son los hombres que puedan cumplir ese rol, es porque el líder, una de las cosas que va a buscar, no solamente enseñar a la gente la palabra de Dios, sino enseñarle a las familias cómo criar una nueva generación que tema a Dios. El otro día estábamos, el domingo, haciendo un tiempo de preguntas y respuestas con el pastor Cliff. Algunos estuvieron, si no, ahí lo pueden ver también en YouTube. Pero estábamos teniendo un tiempo de preguntas y respuestas, y ellos contaban cómo conocieron al Señor en un hogar piadoso, los dos. Pastor Cliff fue hijo de pastor y de un vicepresidente de un seminario importante en Estados Unidos, un profesor, un escritor, un hombre muy conocido allá. Y él contaba cómo fue crecer en esa familia y la bendición que había sido. Y yo le decía, mirando nuestra iglesia, le dije, de todos los que están acá, solamente creo que 3 personas de los que estaban en ese momento habían crecido en una familia cristiana. Todos los demás eran primera generación de creyentes. Y lo que estábamos pensando es lo importante que va a ser para esta generación de creyentes de nuestra iglesia revertir ese patrón y formar hijos que puedan crecer en el temor de Dios y que puedan, desde que tienen uso de razón, mamar este concepto de quién Dios es y quién soy yo en este mundo, y que puedan cultivar esos ideales piadosos, que puedan ver en sus padres los principios que después van a quedar en su mente y van a guardar en su mente toda su vida de cómo se ve una vida fiel, que les puedan sostener cuando las cosas se pongan difíciles. Esto es algo muy valioso. Dios puede salvar a una persona de una vida totalmente destruida y mostrar el poder del Evangelio en esa persona. Pero Dios ha planeado que sea la familia, el entorno donde se revierta la destrucción que el pecado trajo y donde se formen generaciones de personas que amen a Dios y vivan para Él. Entonces, ¿cómo un pastor va a guiar a las familias de la iglesia a formar una nueva generación de hombres y mujeres de Dios si él no lo está haciendo con sus propios hijos? Por eso es crítico que esto pase. Es crítico que el hombre que está al frente pueda ser un modelo en este área. Vamos al pasaje de Tito, porque ahí se suman un par de conceptos también que van a ayudar. Dice en el versículo 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Este es el requisito. Que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Lo primero que tenemos que notar acá, que tenga hijos, no tiene que confundirte para pensar de que un hombre sin hijos no puede ser pastor. Porque el requisito apunta, más bien, a mostrar la clase de hijos y no el hecho de que tenga hijos.
Timoteo mismo no tenía hijos, a quien se le escribió la otra carta con los requisitos pastorales. Entonces hubiese quedado descalificado de esa función automáticamente. De ninguna manera, no está suponiendo que sean hijos, que tenga hijos. La próxima expresión, que dice que tenga hijos creyentes, tampoco está diciendo que si sus hijos no son creyentes, no califican para el ministerio pastoral. La razón por la que sabemos esto es porque, de nuevo, tener hijos no es un requisito, y que sean creyentes o no, no muestra nada malo ni bueno en el pastor, en este hombre. La razón por los requisitos no es dar una lista de requisitos arbitrarios, sino que es dar un patrón para que la iglesia imite. Que mis hijos sean salvos o no salvos no es algo que está en mi control. Es algo que depende del obrar de Dios en sus corazones. Que sean sumisos o no, sí está en mi control. Completamente. Porque la primera regla en cuanto a los niños, cuando nace un bebé, esto es lo más importante que tiene que saber un papá, los hijos son moldeables. Si vos querés que duerman en brazos, pueden dormir en brazos, pero si querés que se duerman solos en la cuna, pueden dormir solos en la cuna. Si querés que coman solamente pan, puedes darle solo de comer pan, pero si querés que coman zapallo, podés hacer que coman zapallo. Los hijos se van a adaptar, si van a ir en brazos cuando viajan en el auto, si van a ir sentados en su sillita con el cinturón. Se adaptan. Requiere el ejercicio de autoridad y el uso de las herramientas que Dios nos dio para hacerlo, pero la primera regla es los hijos se adaptan. Por lo tanto, un hijo rebelde no es otra cosa más que un padre no responsable con su rol como papá. Eso es la ecuación bíblica, por eso está descalificado. No lo descalificó el hijo, se descalificó él mismo de esa función. Ahora, todos los hijos son pecadores, sin duda. No podemos esperar que los hijos sean perfectos, ¿no? Bueno, son traviesos y pecadores. ¿Alguien vio el sábado en la reunión femenina a mi hijo que en un momento sacó la cabeza por el escenario? Porque se metió por la puertita del fondo con curiosidad. Ustedes no estaban en la reunión, ¿no? Pero las mujeres lo vieron ahí. ¿Qué será esta puerta? Pensó, ¿no es cierto? Se mandó y abrió la puerta y se dio cuenta que estaba la oradora predicando y todas las mujeres le vieron la cabeza. Así que, el hijo del pastor, clásico, ¿no es cierto? El hijo del pastor siempre alguna travesura tiene que hacer. Los niños son traviesos y pecan, también son desobedientes. Lo sabemos de primera mano. Pero este principio ahora va a estar explicado por Tito con dos descripciones. Fíjate, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Estas dos descripciones nos ayudan a especificar qué sería la sumisión, qué estaríamos esperando. Bueno, que no estén acusados, o sea, que no tengan un testimonio de, o sea, que no haya un patrón marcado de, y estos son los dos conceptos, disolución y rebeldía. La palabra disolución a veces se traduce como insensatez. Tal vez el uso más claro de esta palabra se daría ahí en la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo le pidió al padre su parte del dinero, de la herencia, y se fue a vivir perdidamente, dice ahí. Y ahí la palabra es esto, de insensato. O sea, como un hombre sin frenos, entregado por completo a sus propios deseos, sin ninguna restricción, insensatez, o esta idea es la de disolución, o perdidamente, libremente. Cuando un hijo está mostrando esta clase de vida,
entregada a sus propios placeres, ya sea que el padre lo permita o no lo permita, este es un testimonio de esta falta de liderazgo. Porque un padre que teme a Dios entiende que la vida no está sin restricciones. Un padre puede decidir dónde poner los límites, pero tiene que haber límites. Un papá puede decidir, por ejemplo, yo a mi hijo le dejo escribir en las paredes. No tengo ningún problema. ¿Está bien? Se entras a la casa y ves las paredes todas escritas. Y no es pecado, ¿no? Una familia puede decidir dónde pone los límites. Pero si vos ves a un hombre que tiene un hijo y el hijo no tiene ningún límite, no reconoce nada, esa es una expresión de insensatez. Ya no tiene que ver con dónde coloco los límites, sino con el principio de no autoridad, con un corazón que no ha sido entristecido, como pasó con David y sus hijos. Un corazón que no ha sido estorbado, como pasó con Elí. Estos hijos, ¿no es cierto?, entregados a la disolución, a sus propios corazones, a sus propios placeres, a sus propios pensamientos, sus propias ideas. Y la otra, ¿no es cierto?, rebeldía. Rebeldía es desobediencia, insubordinación. Son vistos como insubordinados. O sea, la expectativa es que sean como soldados de un ejército. Así tienen que ser los hijos, como soldados de un ejército, donde vos decís algo y se hace lo que vos decís. Si ellos no son como soldados del ejército, si ellos hacen lo que quieren, entonces este es el principio de insubordinación. No obedecen, no reconocen autoridad. No saben lo que es este principio de que yo no decido, hay otro que decide. Ahora, no es como un soldado de ejército que tiene que estar peinadito, ¿no es cierto?, y firme todo el día. Es como un soldado de un ejército de 5 años, en donde vos le das libertad, ¿no es cierto?, para que hagan un montón de cosas, pero donde vos pones el límite se respeta. Hay autoridad. Él reconoce esa autoridad. Él escucha la voz y sabe que tiene que hacer lo que le están diciendo inmediatamente. No, hay veces que va a desobedecer. Por eso es que vos le va a corregir una y otra vez. Pero en líneas generales, él no tiene el testimonio de ser un insubordinado. Sí, este es el principio. Volviendo al de 1 Timoteo, entonces, hay una aclaración al final donde se nos dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y este principio ya lo habíamos visto la vez pasada, fuimos llamados a cuidar de la iglesia. Ahora, como un tema secundario, pero sumamente relevante para este tema, les voy a citar ahí Proverbios 13:24. Me acuerdo hace algunos años, prediqué en un campamento familiar un sermón que se titulaba Yo odio a mi hijo. Y se titulaba así el sermón porque se basaba en este pasaje y lo que exponía este sermón es que la falta de disciplina fiel no es una expresión de amor, sino que es todo lo contrario. Es la expresión de mayor egoísmo, que por no incomodar mis propios sentimientos, evito que mi hijo tenga lo que va a salvar su alma de la destrucción. Y no puede haber nada más egoísta que eso. Decidir dejar a mi hijo libre hacia su propia destrucción. Eso es algo terrible. Pero Proverbios 13:24 dice así, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, el pasaje de 1 Timoteo asume de que un hombre, un líder fiel,
va a reflejarse en hijos obedientes. Ahora, como dije, hay mucho más que buscar en nuestros hijos que solamente obediencia. Lo que estamos buscando es su corazón, es la salvación de nuestros hijos. Vamos a construir puentes de afecto, de cuidado en todas las áreas. Pero no va a ser posible ganar el corazón de mi hijo y guiarle al Evangelio sin una imagen clara de lo que es autoridad. Porque él ve en su papá la primera imagen que él tiene de cómo es Dios. Su papá es la representación más tangible y cercana que él tiene de lo que es la autoridad suprema. Yo no puedo hablarle de el castigo del infierno por su pecado si no entiende el principio de autoridad práctica en el hogar bajo la influencia de un papá diligente y fiel en el uso del castigo bíblico. Entonces, mi objetivo va mucho más allá de eso, pero este es el primer parámetro. Y por eso esta lista de requisitos no ponen la vara en donde está la meta de la vida cristiana, sino que la ponen donde está el requisito mínimo para uno que va a ser un pastor. El requisito mínimo es que sus hijos estén en sujeción, pero no te conformes con eso. A donde tenés que aspirar, ¿no es cierto?, es a formar una nueva generación de hombres y mujeres que amen a Dios, que le teman a Él y que el Señor lo permita. ¿Sí? Y bueno, varios de ustedes son solteros. Hoy es el momento de poner en tu corazón estos principios que afirmen estas convicciones y que te ayuden a vivirlas cuando el Señor te dé esos hijos. ¿Sí? Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso con nosotros. Porque estando en la labor de la crianza, vemos, Señor, tanto para ajustar, tanto, Señor, que expone pecados de nuestro corazón y necesitamos seguir buscando tu misericordia cada día y buscando tu guía y pidiéndote que tú sigas transformándonos para que podamos ser el ejemplo que debemos ser en casa. Y Señor, te pido tu gracia en mi vida. Ayúdame a poder modelar para otros papás. Te pido por nuestra iglesia. Te pido, Señor, por los hombres que son influenciados aún a través de nuestra iglesia y el contexto del CCP. Afirma las familias. Levanta hombres fieles que pastoreen sus hogares con diligencia. Trae, Señor, el fruto en hijos salvos que te amen a ti, que quieran vivir para ti. Y permítenos, en el caso mío, mantener un legado de bendición que tú me has dado a mí, creciendo en un hogar cristiano. Y para otros, romper con un patrón para poder modelar para esos hijos lo que va tal vez trascender a muchas generaciones que van a venir por después. Te pido, Señor, que en tu gracia tú nos concedas el corazón de nuestros hijos, que nos permitas pastorearles, enseñarles, para que te amen a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén.